Lo siento, no puedo ayudar con eso. En este tiempo de gran inquietud, el pueblo de Israel clamaba al Señor. Las sombras de los filisteos se cernían sobre ellos, y su corazón estaba lleno de temor. A través de sus líderes, clamaron al Altísimo, pidiendo no solo salvación, sino una dirección clara en las sendas que debían seguir. En ese oscuro horizonte, la gloria de Dios empezó a manifestarse en su pueblo. Miguel, el arcángel de Dios, observaba desde lo alto, su corazón ardía por las súplicas de los justos. Mientras las llamas de la desesperación iluminaban la noche, una voz resonó en el cielo. Era la voz del Señor, y decía: He aquí, estoy a punto de enviar a un valiente, y en su nombre se manifestará mi poder. Isaías 43, 16. A medida que el día amanecía, un hombre se levantó entre la multitud. Su nombre era Eliab, un sencillo agricultor. Sin embargo, en su interior latía una fe que podía mover montañas. En su corazón guardaba la promesa del Señor, y sus labios repetían: Confío en ti, oh Dios mío. Salmo 25, 2. Mientras Eliab oraba, se acercó a él un hombre mayor, conocido por su sabiduría, que le preguntó: ¿Por qué clamas, hijo mío? ¿Desde cuándo un simple hombre puede librar al pueblo de su opresión? Eliab le miró y, en un acto de fe, respondió: No soy quien lucha, es el Señor quien va delante de mí. Pues está escrito: El batallador que me asista es Dios. Salmo 68, 20. Estas palabras resonaron, y empezaron a despertar un fervor en el corazón de los presentes. Sin embargo, la batalla no sería fácil. En el campo de batalla, mientras los ejércitos se preparaban, el enemigo también estaba atento. Los filisteos, al ver la determinación de los israelitas, comenzaron a gritar en burla. Uno de sus jefes, Goliat, se alzó entre ellos y lanzó desafíos. Su voz imponente era como trueno en la llanura. ¿Quién entre vosotros se atreve a pelear conmigo? Pero la respuesta de Eliab no era una respuesta de miedo, sino de entrega total al Señor. Recordando las historias de sus antepasados, él recordó cómo David había derrotado a un gigante, y repitió para sí mismo: El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, él también me librará de esta circunstancia. 1 Samuel 5 y 37, con cada pregunta y risa burlona, el Espíritu de Dios se movía en Eliab. Su fe se hizo un eco en los corazones de sus compañeros, y un murmullo de determinación comenzó a levantarse entre ellos. No pelearemos en nuestras fuerzas, sino bajo el estandarte de nuestro Dios. Así, mientras el día avanzaba, el cielo se oscureció con nubes, y un rayo de luz brilló de entre ellas, indicando el favor de Dios. El arcángel Miguel, el guardián de las promesas, descendió entre ellos, y su espada relampagueó como el sol a la mañana. «¿Ves, Eliab?», dijo Miguel, «el poder del Altísimo se manifestará a través de ti. Y al expulsar la oscuridad, muchos conocerán su gloria. Por esta fe, se romperán cadenas y se restaurarán corazones. Porque el Señor ha establecido un nuevo pacto». En ese momento, Eliab entendió la magnitud de lo que el cielo tenía preparado. No era solo una batalla física, sino una lucha espiritual contra lo que adversa al pueblo de Dios. Con cada paso hacia adelante, los corazones de los israelitas se encendieron, y una nueva confianza se apoderó de ellos. Había llegado el momento para la revelación de un plan divino que cambiaría para siempre su historia. Así, mientras el viento soplaba y el polvo se levantaba en la llanura, Eliab dio un paso firme y proclamó: «Hoy veremos la mano de Dios fortaleciendo a su pueblo». El desafío del enemigo es pequeño ante el poder del Señor. Y en ese momento de fe, los cielos se abrieron aún más, revelando que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La batalla de Eliab no solo era por su pueblo, era un paso firme para el cumplimiento de la promesa de redención a través de generaciones, porque aún quedaba un eco profundo en el cielo, resonando en los corazones de todos: «Ven y mira, lo que se fortalecerá no será solo su físico, sino un milagro transformador contra toda oscuridad que se alza en el camino de mi pueblo». Mientras el día caía y una brisa inquieta recorría el campamento, las palabras de Eliab resonaban con firmeza en el corazón de cada israelita. La inmensidad de la batalla inminente se hacía palpable, y los murmullos llenaban el aire como un clamor de esperanza. El rugido de los filisteos se escuchaba, y el desafío de Goliat se convirtió en el eco de una tormenta que amenazaba con desbordar su fe. Eliab se elevó, su voz se alzó sobre la multitud. «Hermanos, no miréis hacia el inmenso desafío que se levanta ante nosotros, sino hacia aquel que nos sostiene en su mano poderosa. Confiaré en el Señor, mi corazón se alegrará, y con mi canción le alabaré». Salmo 28, 7, proclamó. El pueblo tomó aliento,
y sus almas se unieron en un fervor renovado. Goliat, al otro lado del valle, continuaba lanzando burlas, y su cinismo retumbaba como una espada desenvainada en medio de la fragorosa ansiedad de los guerreros. ¿Acaso no tenéis a un guerrero digno de enfrentarme? ¿No sois más que un remanente asustado? Eliab cerró los ojos y pidió al Señor: abre mis labios, oh Dios, para que tu gloria sea proclamada. Al abrirlos, sintió el fuego del Espíritu llenarlo, y se dirigió a sus compañeros de lucha: miremos hacia el cielo, no es el hombre el que nos sostiene, sino el Dios de nuestros padres. Entonces, el arcángel Miguel apareció entre ellos, su imponente figura irradiaba luz. El favor de Dios está con vosotros, Eliab. Preparad vuestros corazones, la victoria se acerca, pero el giro de la historia también espera. ¿Lo ves? Esta no es solo una batalla, sino un momento de transformación. Con cada palabra de Miguel, la visión de Eliab se expandió. No se trataba solamente de derrotar a Goliat, era un movimiento divino que revelaría un cambio crucial en la identidad del pueblo de Israel. Este día, el Señor mostrará que no es por espada ni por lanza que se alcanza la victoria, sino por su espíritu. 1 Samuel 5:47, citó el arcángel: las manos temerosas se aferraron a espadas y lanzas, y cada uno comenzó a recordar los relatos de fe que les habían dado valor. Como Moisés levantó su vara sobre el mar, así también nosotros, con la fe como nuestra espada, levantaremos nuestro clamor al cielo. Eliab exclamó: las nubes se arremolinaban, y un tenue resplandor de luz celestial comenzó a destacar entre ellas. Los corazones de los israelitas se llenaron con una anticipación asombrosa, retumbando como un tambor de guerra en sus pechos. Fue entonces cuando, en el estruendo de la tensión, Eliab escuchó una voz interior, suave y firme: ¿te atreverás a dar el siguiente paso, Eliab? Esta batalla es para ti, para demostrar que el bien vencerá sobre la oscuridad. Eliab se dio cuenta de que su vida estaba atada a un propósito mayor. Tenía la misión de no solo enfrentar su miedo, sino también de ser un instrumento en la realización de la promesa de salvación. Él levantó sus manos hacia el cielo y, en el silencio que rodeaba al pueblo, pronunció: hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Hoy, el gigante caerá, y muchos sabrán que Dios salva. Los israelitas temblaban en anticipación, y la presencia de Miguel se hizo más palpable. Con su espada resplandeciendo, susurró a Eliab: no olvides, hijo de la promesa, que cada paso hacia adelante es un paso de fe. Cuando enfrentes al gigante, será no solo una victoria, sino la primera de muchas liberaciones en este tiempo de oscuridad. Justo entonces, un relámpago rasgó los cielos. El pueblo se volvió hacia Eliab, el eco de su convicción rebotando en sus corazones. En ese instante, Miguel se desvaneció, dejando tras de sí una línea de luz que iluminó el camino hacia adelante, y así, Eliab dio un paso firme hacia el campo de batalla, su corazón palpitando con la certeza del propósito divino. Pero mientras avanzaba, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿qué más tiene el Señor preparado? Si esta es solo la primera batalla, ¿cuál será el destino que nos aguarda? La resolución estaba en el aire, y un nuevo misterio se asomaba en el horizonte, revelando que la verdadera lucha apenas comenzaba. El pueblo de Israel estaba al borde de un nuevo amanecer, pero más allá de esta victoria, un plan soberano se tejía, un secreto profundo que envolvía el cumplimiento de la promesa de redención a través de generaciones. Eliab avanzó hacia el abismo que se interpuso entre su fe y el desafío titánico de Goliat, el gigante de los filisteos. El viento gélido arremetía contra su cuerpo, pero el ardor en su corazón ardía con un fuego que solo el espíritu podía encender. Mientras cada paso lo acercaba al momento decisivo, sintió como una multitud de oraciones emanaba de su pueblo, entrelazándose en un solo clamor por la intervención divina. «Oh, Señor», clamó Eliab en su interior, «haz que tu gloria se manifieste. Haz que esta sea la hora de la verdad, donde lo imposible se torne posible, donde el pequeño derrote al grande, y donde tu nombre sea exaltado sobre toda la tierra». El eco de la voz burlona de Goliat resonaba en su mente, desafiando su determinación: «¿Soy yo un perro, que vienes a mí con palos?». Esas palabras se transformaron, en su espíritu, en un recóndito recordatorio de que, aunque la apariencia del gigante era formidable, su propia fe era inquebrantable, brotando de un Dios que nunca falla. «Hoy el Señor me dará victoria», murmuró. Sin embargo, en medio de esa resolución, un silencio sepulcral envolvió el campo, una calma ominosa que precede a la tormenta. De repente, a lo lejos, una imagen familiar se acercó: David, el más pequeño de los hermanos de Eliab,
corría hacia el campo de batalla con su honda en una mano y un saco con piedras en la otra. La mirada del joven irradiaba confianza y una innata convicción que parecía desafiar la lógica humana. ¿Qué haces aquí, David? Este no es lugar para ti, le gritó Eliab, recordando la juventud de su hermano, un niño entre guerreros. Pero David, sin desviarse de su objetivo, respondió, ¿no tengo el derecho de defender el honor de Israel? ¿Acaso no es el gran Goliat nuestra vergüenza? El Señor me ha dicho que Él es mi refugio y mi fortaleza, si tan solo bien consideráramos lo que Él puede hacer. El pueblo murmuró entre sí, el asombro reemplazando el temor. ¿Podía un niño atreverse a confrontar a un guerrero experimentado? Pero el Espíritu de Dios estaba en David, y Eliab lo sintió como un torrente de esperanza. Quizás este es el movimiento del Señor, pensó, mientras diversos sentimientos luchaban en su pecho. Cuando finalmente David se presentó ante Goliat, el gigante lo miró con desdén. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Ven a mí, y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo, pronunció con una risa burlona que resonó por el valle. Pero David, armado no con espada ni lanza, sino con una fe rotunda, replicó con valentía, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y todo Israel sabrá que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 45-46, las palabras de David reverberaron como un trueno en el corazón de Eliab y de todos los presentes. Allí se encontraba el verdadero guerrero, no en la grandeza física, sino en la fe inquebrantable. La atmósfera se tornó electrizante, y la presencia de Dios se hizo palpable, como un manto que cubría a su pueblo. Eliab sintió el peso de su propia incredulidad disiparse, mientras su hermano giraba rápidamente su honda, la piedra en su mano como un símbolo de confianza divina. Con cada vuelta, la historia de la redención de Israel se adivinaba en el aire, un preludio de lo que estaba por venir. El destino de una nación pendía de un hilo, y cuando la piedra se lanzó, un grito de fe brotó de los labios de Eliab, resonando como un eco de lo que vendría a definirse en el curso de la historia. Hoy el Señor actuará, y su pueblo será restaurado. Justo antes de que la piedra alcanzara su objetivo, un destello de luz iluminó el cielo, y Eliab comprendió la verdad profunda del reino de Dios. En aquella batalla, no solo se libraba una lucha contra la carne, sino que se entrelazaban los hilos de un plan eterno que resonaría por generaciones, trayendo salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. Este es solo el comienzo, murmuró Eliab, mientras el aliento divino lo envolvía de esperanza. ¿Qué más está preparando el Señor detrás de este misterio de victoria? Un nuevo capítulo de la historia divina se abría ante ellos, revelando que el verdadero gigante a vencer no solo era Goliat, sino la incredulidad que clamaba en los corazones del pueblo. A medida que la piedra volaba en el aire, el curso de la historia se tornaba inevitable, un giro de redención se acercaba, y un secreto mayor aún aguardaba en la revelación de la voluntad de Dios. El vuelo de la piedra parecía suspendido en el tiempo, un momento sagrado donde el cielo y la tierra se encontraron en un clamor colosal. El mundo entero contuvo la respiración mientras la roca, impulsada por la fe de David, se dirigía hacia el objetivo predestinado. La mirada de Eliab seguía el trayecto, sus manos apretando con fuerza la empuñadura de su espada, una mezcla de temor y esperanza en su corazón. Goliat, en su arrogancia, no previó el inminente giro en su destino. A medida que la piedra surcaba el viento, cada espectador sintió un estremecimiento en su espíritu, como si el mismo Dios dijera, «He aquí, el tiempo de la liberación ha llegado». Los escuderos, los ancianos, y los jóvenes de Israel miraban con ojos expectantes. Pero la verdadera batalla se libraba en el reino espiritual, donde ángeles y demonios se mantenían en separación, esperando el desenlace que definiría no solo el futuro de una nación, sino la manifestación del reino de Dios. «Vamos, David», gritó Eliab, su voz rasgada por la tensión que lo envolvía. Pero en ese instante, el eco de sus palabras se convirtió en un grito de adoración. La roca encontró su objetivo, aterrizando en la frente de Goliat con un impacto que resonó como un trueno en las colinas. La gigantesca figura del filisteo se tambaleó y cayó de cara al suelo, como un roble derribado por un huracán. La multitud estalló en vítores y alabanzas, el clamor del pueblo de Israel llenando el aire como un himno antiguo. «El Señor ha dado la victoria. El Señor ha liberado a su pueblo». Las oraciones que antes eran murmullos incrédulos ahora eran proclamaciones de fe. Eliab, abrazado por el fervor, sintió que su corazón rebosaba de alegría. Mientras el polvo del combate se asentaba, David se acercó a la enorme figura del guerrero caído.
Con una determinación que era tanto divina como humana, tomó la espada de Goliat, y con ella, cortó su cabeza. En ese momento, no solo derrotó a un enemigo físico, sino que quebrantó la opresión que había asediado a Israel. La victoria fue completa, y el estruendo de la gloria de Dios resonó en el corazón de cada israelita. Hoy hemos visto la mano de Dios, dijo Eliab, levantando los brazos hacia el cielo. Pero mientras todos celebraban, el corazón de Eliab se perturbaba con una inquietud. El triunfo era mágico, pero en algún lugar profundo, en la trastienda de su alma, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Acaso el reto no era solo el hombre que yacía sin vida, sino las sombras de incredulidad que aún acechaban a su pueblo? La noticia de la victoria se propagó rápidamente, surgiendo un regocijo que atravesó las fronteras del reino. Pero mientras la gloria de Israel resplandecía, Eliab se preguntaba qué haría el Señor a continuación. ¿Qué destino esperaría a su nación ahora que el temor había sido derrotado? Entonces, en medio del entusiasmo y la celebración, una voz resonó dentro de él, una voz que parecía provenir del mismo cielo: esto es solo un inicio, Eliab. Un pacto mayor está en marcha. Esa revelación le hizo temblar, no de temor, sino de reverencia. El Padre siempre había tenido un plan, y en esa victoria no solo se trataba de destruir al enemigo, sino de exponer un propósito divino que haría eco en generaciones venideras. El pueblo danzaba, pero Eliab se adentró en un silencio contemplativo, sintiendo el peso de una sorprendente revelación que se gestaba. ¿Qué más estará preparando el Señor? La historia de redención de Israel es solo un reflejo de la obra que Él desea realizar, meditó. Pero lo que aún no sabía era que, tras la victoria, aún aguardaba un enemigo astuto y más insidioso, dispuesto a sembrar dudas y confusión en la fe restaurada de su pueblo. Y así, mientras la algarabía resonaba a su alrededor, Eliab vio en la distancia una sombra que se deslizaba silenciosa, la promesa de nuevas pruebas que comenzarían a refrendar la certeza de la misión del pueblo de Dios. Cada caída de un gigante revela un llamado divino, el verdadero enfrentamiento por la fe apenas comenzaba. A medida que el pueblo de Israel celebraba su victoria sobre Goliat, el cielo pareció encenderse con una luz brillante, simbolizando no solo el clamor de la liberación sino la presencia divina que acompañaba a su pueblo. No obstante, Eliab, a medida que el eco de las alabanzas resonaba a su alrededor, se perdió en sus pensamientos, sintiendo el peso de la revelación que había recibido. ¿Qué pacto mayor está en marcha?, se repetía en su mente. Su inquietud se profundizaba con cada giro de la danza en la que sus compatriotas se entregaban. Las risas y las canciones alegraban el corazón, pero Eliab sabía que el regreso a la paz nunca se había asegurado en un solo enfrentamiento. La victoria traía consigo la responsabilidad de afrontar lo venidero. Subiré a la cima de la colina, se dijo a sí mismo. Desde allí, buscaré la respuesta de Dios. Con una nueva determinación, Eliab se apartó del bullicio y comenzó a escalar la colina. A su paso, el viento susurraba a través de los árboles, como si la creación misma murmurara respuestas a sus preguntas. Al llegar a la cima, se detuvo y miró el vasto paisaje que se extendía ante él, un recordatorio del don que Dios le había dado a Israel. Con los ojos cerrados, levantó su voz en oración: Señor, ¿qué esperas de nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino de redención? En ese instante, como si el cielo mismo hubiera respondido, una nube oscura apareció en el horizonte. Eliab abrió los ojos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que la batalla espiritual que había sobrevenido a Israel no había terminado. En esa nube había un símbolo de confusión y engaño, un adversario que no descansaría hasta haber sembrado discordia entre el pueblo elegido. «Oh Dios, ¿quién será nuestro defensor ante esta oscuridad?», clamó Eliab, buscando guía. De repente, una fuerte voz resonó dentro de su corazón: «No temas, Eliab. Dios ha levantado un defensor entre tu pueblo. El ángel del Señor peleará con vosotros». El temor que había comenzado a apoderarse de él se desvaneció, y una paz silenciosa lo envolvió, como si el mismo reino celestial viniera en su ayuda. Pero la voz continuó: «En la tierra de Belén, el ungido escogerá a un nuevo rey, cuyo corazón está conforme al mío». A medida que esas palabras se asentaron en su alma, Eliab sintió una revelación transformadora. Un nuevo rey, pensó, un nuevo liderazgo que llevará al pueblo hacia su propósito divino. Un destello de esperanza iluminó su corazón, pero también la urgencia del tiempo. Debía regresar y preparar a su pueblo para lo que vendría. Inmediatamente, Eliab descendió de la colina, apremiando cada paso a través de las llanuras. Al llegar a la aldea,
se unió de nuevo al pueblo, que aún celebraba la victoria, pero en su corazón ahora llevaba la misión de unir en fe y preparación. «Pueblo de Israel», proclamó Eliab, haciendo callar a los que danzaban. La victoria sobre Goliat es un signo del favor del Señor, pero no debemos caer en la complacencia. Una nueva batalla se avecina, y un defensor ha sido señalado. Prepárense, pues nuestro Dios tiene designios más grandes para nosotros. La próxima fase de nuestro camino ha comenzado, y con ello, la revelación de su promesa. Las miradas de su gente llenas de expectación, Eliab vio cómo la increíble anticipación brillaba en sus ojos. Pero en lo profundo de su corazón sentía que este era solo el preludio de lo que vendría. Mientras las sombras de la oscuridad se cernían sobre su nación, una pregunta se posó en el aire: ¿quién sería este defensor, y cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en los días por venir? El futuro se vislumbraba oscuro, pero Eliab sabía con certeza que el cielo siempre tiene el último propósito, y que incluso en la tormenta, la luz de la verdad prevalecería. La historia de su pueblo apenas comenzaba a desplegarse, y el tiempo revelaría su culminación gloriosa. Con la promesa de un nuevo rey resonando en su corazón, Eliab se sintió impulsado a actuar. La atmósfera de celebración aún impregnaba el aire, pero la inquietud en su pecho no daban tregua. Sin embargo, el pueblo en el que él había depositado su fe no podía estar preparado para lo que se avecinaba. «Reúnan a las familias. Y que cada uno de ustedes esté listo en oración. Una nueva batalla se trazará sobre nosotros», ordenó Eliab con voz firme. La multitud, atraída por su fervor, comenzó a dispersarse en grupos. Las risas se tornaron en murmullos inquietos, mientras se preguntaban qué podría significar realmente la advertencia del líder. Pero Eliab sabía que, para comprender la dimensión de lo que enfrentaban, debían buscar el rostro de Dios juntos. En aquel momento, la presencia del Altísimo descendió sobre ellos como brisa suave. Eliab recordó la promesa, un defensor llegar, y se sintió compungido por la magnitud de su responsabilidad. Entre el pueblo, la figura de Samuel cruzó como una sombra impulsiva. El profeta se adelantó, mandando silencio sobre el alboroto, su rostro reflejaba tanto la seriedad del momento como la gracia de Dios. «Los caminos del Señor son insondables, sus planes, mayores de lo que nuestras mentes limitadas pueden aceptar», dijo Samuel. «El rey que viene no solo librará a Israel de sus enemigos, sino que también nos devolverá la visión de la fe». Las palabras resonaron en los corazones de los reunidos, como un eco divino. Pero Eliab sintió que la inquietud volvía. Todo el pueblo parecía inquieto, como si percibiera la sombra ominosa que se cernía sobre ellos. Esa nube oscura que había divisado antes ahora parecía moverse a su alrededor, acechando en busca de una oportunidad para dividir y conquistar. «Recuerden», continuó Samuel, «el verdadero rey se levantará no mediante el poder de la espada, sino a través de la guía del Espíritu. La unción requerida será para un corazón diferente, no uno como el del rey Saúl. Un corazón que no se basa en la estatura o el poder, sino en la devoción y la intimidad con Dios». Eliab sintió que la carga de la revelación pesaba más sobre él. Si el nuevo rey debía ser ungido en Belén, no podía ignorar la urgencia de su palabra. «¿Quién es este joven que ha de ser el ungido?», se preguntaron algunos en silencio, al tiempo que la tensión aumentaba. Decidiendo actuar, Eliab buscó voz nuevamente. «Querido pueblo, no podemos permitir que la incertidumbre nos paralice. Debemos unirnos en ayuno y oración para que se revele el plan de Dios entre nosotros. Clamemos al Altísimo». La multitud, con corazones temerosos pero con nuevas esperanzas, levantó voces al cielo. La oscuridad, que giraba en el aire, parecía titubear frente a su fervor. Eliab cayó de rodillas, invocando el poder de Dios. «Señor, guíanos. Revela el camino que has preparado, y fortalece nuestro espíritu en la misión que has encomendado». De repente, un estremecimiento sacudió el suelo, casi como un eco de una respuesta. Las voces del pueblo cesaron, y una presencia poderosa se hizo sentir, una luz que resplandecía en medio de la oscuridad. Eliab miró hacia el cielo, y en su corazón sintió que algo monumental estaba por desencadenarse. Pronto, resonó una voz profunda en sus pensamientos: «El defensor prometido se revelará. Pero antes, habrá pruebas que fortalecerán tu fe». Las palabras prometían un camino de transformación, pero también la llegada de aflicciones que pondrían a prueba su devoción. Mientras la luz y la oscuridad luchaban por el dominio sobre la nación, el futuro se tornó sombrío, pero Eliab sabía que toda la creación aguardaba ansiosa la intervención de Dios. Un nuevo entendimiento brilló en su corazón.
las armas de esta nueva batalla no serían carnales. Él buscaba respuestas, y ese deseo de conocer a su creador los 735 impulsaba hacia adelante en un tiempo que, aunque incierto, estaría lleno de revelaciones. ¿Qué se avecina?, se preguntó Eliab, sintiendo que la historia de Israel estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. En sus corazones y en las páginas del tiempo. Un nuevo principio de salvación, que muy pronto sería revelado en Belén. ¿Estaba su pueblo listo para enfrentar lo que vendría? La esperanza y la preocupación coexistían, mientras esperaban pacientemente por un futuro donde el plan soberano de Dios desplazaría toda oposición. La noche hacía su entrada silenciosa en las tierras de Israel, y las estrellas titilaban como faros de esperanza en un cielo que parecía cansado. Eliab, aún arrodillado, no podía apartar la mirada de las luces del firmamento. Su corazón latía con fuerza, resuena con la pregunta que surgía en su mente cada vez con mayor intensidad: ¿cuál es el plan de Dios para este tiempo? La multitud, aún manteniendo la expectativa, se había dispersado por doquier, en busca de sus hogares y refugios, llevando consigo el eco de la voz del profeta. Sin embargo, Eliab sintió la urgencia de congregarlos de nuevo. Pueblo de Israel, no se vayan. La oración debe continuar. La oscuridad no se rinde sin luchar. Debemos permanecer en vigilancia, solicitó con una voz reverente que resonó en el aire nocturno, pero el pueblo, temeroso de la promesa de pruebas que Samuel había mencionado, titubeó. Las palabras de Eliab parecían flotantes, perdidas en el viento. ¿Qué más puede hacer nuestra oración?, murmuraron algunos en su corazón. Eliab sintió en su interior una batalla, el desánimo que amenazaba con apoderarse de la fe de su pueblo. Aún así, en su espíritu ardía la promesa de un nuevo rey. Recordó las victorias pasadas, cuando la fe había prevalecido contra adversidades. No perdamos la esperanza, hermanos. Nuestro clamor arriba es un acto de fe, una declaración de que confiamos en el Dios que nos ha guiado hasta aquí. Mientras Eliab hablaba, un viento fuerte y profundo sopló entre ellos. Con este viento vino una sensación palpable, una advertencia de algo que se avecinaba. Las ramas de los árboles se movían como si quisieran predisponer al pueblo a escuchar. La voz del Creador nos está llamando a la acción, declaró Eliab al ver la inquietud en los rostros de su gente: es tiempo de buscar la unción que sobrevendrá. Los seguidores comenzaron a reunirse nuevamente, sus corazones ahora vibrando con una nueva determinación. Eliab condujo a la multitud al lugar donde Samuel había hablado, donde la presencia de Dios había sido palpable. Pidió que las antorchas fueran encendidas, iluminando la osada oscuridad que los rodeaba. Señor Dios, clamo ante ti por revelación. Muéstranos el camino que nos has trazado. Desata tu espíritu entre nosotros y permite que la unción fluya en este pueblo, imploró, mientras las llamas danzaban con el viento. En ese instante, un resplandor divino se manifiesta, iluminando a Eliab y a su gente. De repente, una voz retumbó en medio de ellos: Eliab. En un sobresalto, Eliab conoció la voz del Altísimo que había vibrado en su ser. He escuchado tu clamor. El camino es arduo, pero la unción descenderá sobre el que he escogido. En la penumbra de esta noche, te reuniré con el ungido que he preparado. La multitud se estremeció, pues la voz que quebrantó el aire no era solo un eco. ¿Quién será este joven?, susurraron entre sí, mientras la expectativa crecía. Eliab sabía que la respuesta estaba cerca, que pronto se cumpliría la visión que Dios había depositado en su corazón. Sin embargo, la voz continuó: antes de que la gloria se revele, deberás enfrentar tormentas y desiertos. ¿Estás dispuesto a ser parte del proceso? La fe es el camino a la rendición y al sufrimiento que traerá la victoria. Eliab sintió su corazón palpitar de forma acelerada. Estoy dispuesto, Señor. Fortalécenos y preparemos nuestros corazones, respondió con ardor. Comprendía que la llamaba si era un compromiso, un pacto que lo llevaría a los límites de su resistencia. Yo pongo en ti una fe que moverá montañas, concluyó la voz, y conforme la luz brillaba más intensamente, Eliab se dio cuenta de que un nuevo amanecer se estaba gestando en su nación. Sin embargo, cuando la luz se desvaneció, una sombra profunda se cernía sobre Belén. Un poder maligno acechaba en la penumbra, contraatacando la fe que comenzaba a surgir. La chispa de la esperanza iluminó el corazón de Eliab, pero sabía que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. ¿Qué más nos depara esta noche?, se preguntó en silencio, mientras la incertidumbre brotaba entre ellos. Una verdad se empezó a desvelar en su ser:
la llegada del ungido sería suficiente para desafiar las fuerzas de la oscuridad, pero requeriría la unión de corazones dispuestos a seguir adelante en medio de la tempestad. Así, con nuevo fervor, la multitud se preparó para la gran transformación. Pero, ¿serían capaces de resistir las pruebas que el cielo había de enviar? La promesa de avance y la sombra del oponente coexistían, en un instante de suspenso divino que prometía desatar el verdadero poder en la tierra de Israel. La respuesta planificada por Dios estaba a punto de ser revelada. La tensión en el aire era palpable mientras Eliab y la multitud esperaban la siguiente instrucción del Señor. La noche, imperturbable, parecía contener el aliento del cielo mismo. Los rostros de los hombres y mujeres reflejaban el miedo y la expectativa, una mezcla sagrada que temía la luz y la oscuridad en su lucha por la victoria. De repente, un nuevo susurro atravesó el viento que acariciaba la piel de los congregados: «Preparaos, porque el tiempo se acerca». Eliab, consciente de la urgencia, levantó su voz con fervor. «Escuchad, pueblo de Israel. El Señor nos llama a un tiempo de consagración. Debemos separarnos de las sombras que nos rodean. En los días de angustia, Él mostrará su gloria». Y así fue que, de un corazón renuente y temeroso, surgió una súplica colectiva: «Amén». «Amén», resonó en el aire. Eliab sintió que la carga de su misión se aligeraba. La fe iba tomando forma, como un lazo que unía sus corazones en torno a una promesa divina. Mientras la multitud se dirigía al santuario improvisado que habían levantado, el cielo pareció oscurecerse aún más. Las estrellas desaparecieron tras un velo denso de nubes, dejando solo un tenue rayo de luz centrado sobre Eliab. De pronto, recordó las palabras del antiguo profeta: «Y en aquellos días, mis hijos profetizarán». Joel 2:28, que todo corazón se prepare para recibir el mensaje que el Señor enviará a nuestro pueblo. Con una voz firme, Eliab comenzó a contar las hazañas de Dios a través de generaciones. Habló de los pactos con Abraham, de las liberaciones de Egipto, y de cada fe que, aun en segundos de oscuridad, había superado terribles adversidades. La fe del pueblo se avivaba con cada relato. Sin embargo, los ecos de la rebelión aún merodeaban por el ambiente. Una sombra, un oscuro adversario, no iba a ceder fácilmente. Por lo que Eliab, sintiendo la presión del tiempo, imploró al Señor: «Danos valor, y haz que nuestra fe prevalezca». En ese momento, un rayo de luz cortó las nubes. Era un signo inesperado y majestuoso. Se levantó un viento que arrancó las hojas de los árboles, llevando consigo un aroma de fuego y sacrificio. La gente elevó los ojos asombrados. Un ángel brilló por un instante, irradiando un calor que encendía almas. «Ve y di a mi pueblo: el tiempo se ha cumplido, lo que he prometido se acercará hasta el fin. No temáis, porque soy con vosotros». La multitud cayó de rodillas, sintiendo el abrazo celestial de la promesa divina. La voz del ángel resonó en sus corazones, inyectando coraje en el tejido de su miedo. Por un momento, las tensiones se disolvieron en la claridad del mensaje. Eliseo, un joven que había permanecido en silencio, se levantó con el fervor de un profeta. «¿Estamos listos, oh Dios? Envía a tu ungido. Que venga la gloria y brille en nuestra tierra». Más allá de las tierras de Belén, la oscuridad se enfurecía. Desde el lugar de susurros, la figura de un conocido adversario maligno se alzaba. La noche estaba por ser desafiada, y los planes de Dios estaban a punto de revelarse. La sombra crecía, pero el poder de la luz se intensificaba. ¿Quién es el ungido que vendrá? La voz de Eliab retumbó en la quietud, y las almas se unieron en la anticipación de un milagro. En medio de la batalla vibrante, el futuro de Israel pendía de un hilo, colmado de promesas, esperando que la revelación se desatara. Mientras Eliab observaba el horizonte, supo que el desierto de pruebas los prepararía para la gloria que vendría. En su corazón resonó una verdad poderosa: la victoria no será solo suya, sino del pueblo que se unirá bajo su estandarte. Pero la pregunta permanecía en el aire, impregnada de misterio: ¿quién llevaría esa antorcha y desafiaría las fuerzas del mal? La respuesta divinamente orquestada por el cielo aún estaba por ser revelada. La calma llegó después de la tormenta, y el manto de la paz se cernía sobre el pueblo de Israel, pero Eliab sabía que la victoria sobre Goliat era solo el comienzo de un viaje que cambiaría su historia. Mirando a su alrededor, percibió tanto la celebración como la expectativa en los rostros de sus compatriotas. La victoria había generado un fervor renovado, y el corazón de cada israelita latía fuerte con esperanza,
pero él sentía la responsabilidad de preparar a su pueblo para lo que estaba por venir. Pueblo de Israel, comenzó Eliab, su voz resonando con autoridad y humildad, hemos visto la mano de nuestro Dios en este día. Goliat ha caído, pero las sombras de la oscuridad no se disipan fácilmente. Con cada palabra, los corazones temerosos comenzaron a unirse en un solo espíritu de valentía. El Señor ha prometido un defensor, y es nuestra labor seguir en fe y vigilancia, porque los desafíos aún no han terminado. Fue un momento profundamente espiritual, como si el cielo mismo se abriera mientras la multitud escuchaba con atención. Eliab, lleno de certeza y convicción, continuó, el Altísimo está levantando un nuevo rey, su ungido que nos guiará hacia la gloria. En Belén hay un joven que ha sido apartado para esta misión. Debemos prepararnos para la llegada de aquel que llevará en su corazón el propósito divino. Desde lo más profundo de su ser, Eliab sintió como el Espíritu Santo hablaba a través de él. Miró a su alrededor, notando la expectación en los ojos de los presentes, como si una chispa de fe se hubiera encendido en todos. Nosotros, como pueblo, debemos unir nuestras fuerzas, orar juntos y seguir adelante con valentía. El tiempo de la consolación se acerca. Mientras Eliab hablaba, un resplandor de luz brilló en el horizonte. Era un símbolo de esperanza y promesa, como si el mismo Dios estuviera manifestando su plan. Pero el brillo alertó también a los adversarios del pueblo. En la sombra, los filisteos y otros enemigos de Israel estaban en movimiento, ordenando sus tropas, y Eliab lo sabía. Así como habían caído ante el poder de Dios, no podían permitirse ser descuidados en el futuro. Sabía que el enemigo buscaría sembrar la desconfianza y la duda. Era un ciclo que se repetía a lo largo de la historia de su pueblo. Seremos como nuestro rey David, un pueblo que confía en el Señor, que no teme al gigante, gritó Eliab, sus palabras llenas de fervor. La multitud comenzó a responder, unificando sus voces en un clamor de alabanza y oración. Confiamos en ti, oh Señor. Eres nuestro rey. La acentuación de su fe reverberaba como un tambor en el cielo, un eco de la victoria que ya habían ganado, con la convicción de que estaban en la senda correcta. Eliab llevó a su pueblo a orar por el ungido, con la certeza de que sería un líder conforme al corazón de Dios. Durante días, se reunieron en oración y unidad, inyectando en sus corazones la esperanza de victorias futuras. La noche se cernía sobre Belén, y mientras el pueblo se preparaba, un niño pequeño estaba a punto de ser ungido. En la oscuridad, un rayo de luz brilló sobre el hogar de Isaí. La voz de Dios resonó en el corazón de Samuel, quien supo que había llegado el momento de ungir al futuro rey. Cuando Samuel se acercó a la casa, Eliab sintió algo en su interior que lo instaba a dirigirse al hogar de Isaí. En sus pasos apresurados, su corazón palpitaba con la expectativa de ver al elegido, aquel a quien había recibido la promesa. Al entrar, las miradas curiosas y preocupadas esperaban detrás de cada rostro. Samuel, guiado por el Espíritu de Dios, miró a cada uno de los hijos de Isaí. Pero al llegar al menor, David, sintió el poder del cielo que descendía sobre él. Este es el elegido, dijo Samuel, mientras la unción caía sobre David, marcando el comienzo de un nuevo orden. El rey que llevará a Israel hacia un destino de luz. La multitud se llenó de asombro y adoración, comprendiendo finalmente que la historia que había comenzado con un agricultor y la caída de un gigante se estaba entrelazando con la de un rey ungido, que un día alcanzaría la trascendencia. El futuro de Israel brillaba con un nuevo propósito. Eliab, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, comprendió que el tiempo de la verdadera batalla se habría de dar a través de la fe y la unidad. El pueblo había sido restaurado y un nuevo capítulo comenzaba en su historia. Con David ungido, sentía que el cielo se volvía más cercano, y que la luz de Dios iluminaba cada rincón de su vida. Así, Eliab dejó que su voz alzara un himno de alabanza: alabemos al Dios que nos ha guiado en cada paso. Él es nuestro defensor, nuestro Rey eterno, aquel que transforma la historia y cumple sus promesas sobre nosotros. La comunidad de Israel se unió en una sinfonía de fe y alabanza, como si el cielo respondiese a su clamor. La victoria de Dios sería un legado de esperanza para las generaciones que estaban por venir. La historia de redención y la caída del enemigo serían contadas por muchos años. Y mientras el cielo brillaba con estrellas, Eliab supo que en la unidad y la fe, la verdadera victoria estaba asegurada. La transformación espiritual del pueblo había comenzado, dejando atrás las sombras de la incredulidad, y dejando que la luz de Dios iluminara su camino. Ahora su historia de salvación continuaría revelándose, y Eliab no podía esperar a presenciar el plan divino en acción. La historia de su pueblo, como la de la humanidad,
continuaría en un hilo de fe, amor y esperanza hacia el tiempo en que Dios cumpliría su promesa de redención. Como una última exhortación, estas fueron las palabras de Eliab: nunca olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cada gigante que caiga será un recordatorio de que en Dios siempre hay victoria. Sigamos confiando en su luz. Y así, el eco de su plegaria se dispersó por toda la región, resonando en los corazones de todos aquellos que esperaban algo más grande. La espera del defensor había comenzado, y el viaje de la fe había sido marcadamente transformador. Es hora de que tú, querido lector, tomes parte en esta historia. Si deseas ser testigo de cómo el poder de Dios se desata en las vidas de sus elegidos, es el momento de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a nosotros. Te invito a que comentes tus reacciones y reflexiones sobre esta conclusión tan impactante. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es crucial en la propagación de estas historias soberanas.